¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy estaremos hablando acerca de los colores en los layers, cómo asignarlos y cómo usarlos, ¿ok? Entonces, sin más por el momento, comencemos. Quiero que noten que en mi dibujo solo tengo un layer que es el por default y ahora vamos a crear un layer que se llama red y este ya lo hemos visto en otros videos y nada más lo que vamos a cambiar es asignar el color. Entonces, para ello vamos a usar una propiedad que se llama color y esta propiedad nos permite seleccionar una lista de colores, ¿ok? Tenemos aquí varios, el gris, el verde, el azul, el amarillo, el rojo. Vamos a seleccionar rojo y le damos a ejecutar. Entonces, checamos mi paleta de layers y vean que ya se ha creado uno de color rojo. Esta, esta propiedad se puede poner o se puede configurar en base a números también al ser una lista. Yo puedo seleccionar otro color, vamos a poner el color 3 que es corresponde al color verde. Si yo le pongo color 4 pues va a ser otro color. Ok, eh, quiero que se fijen de que esta es una forma muy básica de asignarles colores, pero está muy limitada porque solo contamos con una lista. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera setear un color ahí un poco más personalizado, alguna tonalidad propia de azul? Bueno, entonces necesitamos usar el RGB. Entonces, en este pequeño código vamos a crear otra capa que se llama Yellow y le vamos a asignar el color RGB 255, 255, 0. Ok, vamos a ver qué pasa. Asignamos este color y hemos creado nuestro layer de color amarillo. Ok, entonces vamos a explicar un poco este código porque tiene bastantes partes interesantes. La primera es el ACCM color. Ok, esta propiedad nos va a permitir setear el color RGB, pero fíjense que tengo esta sección de código y tiene una codificación, digamos que extraña, ¿no? Esto lo que hace es obtener la biblioteca de colores de AutoCAD, pero para ello necesitamos poner la versión específica de AutoCAD que estamos usando. Fíjense que aquí tengo un número 22. Ustedes se preguntarán qué significa ese 22 o cómo saber qué número poner. Entonces, la respuesta está en que tiene que ver con la versión de AutoCAD que están usando. Les voy a pasar este link donde tenemos las versiones históricas de AutoCAD. Entonces vean que cada versión de AutoCAD tiene un nombre oficial y su respectiva versión. En mi caso, estoy usando el AutoCAD 2018 y como se darán cuenta, la versión que le corresponde es la número 22 y es por ello que aquí tiene el número 22. Si estuviese usando una versión, por ejemplo, de AutoCAD 2021, el número que pondrían ahí sería el 24. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo no coloco la versión eh, que me corresponde, por ejemplo, voy a poner la versión 21 y ejecuto esta, me va a dar un error, ¿sí? Porque no están coincidiendo las versiones de AutoCAD, ¿ok? Entonces es muy importante que este número coincida con la versión de AutoCAD que están usando. Muy bien, entonces ahora hablemos de el RGB. Necesitamos de este objeto setear o usar el método setRGB y pasar a los tres parámetros. Pero si ustedes no están muy familiarizados con RGB, vamos a hablar un poquito de ello, ¿ok? El RGB es una codificación que se usa en muchos lados, no solo en AutoCAD, está en la parte de programación, en diseño, y tiene que ver con las tonalidades que podamos obtener con tres parámetros. Esos tres parámetros hacen referencia a los colores rojo, verde y azul, de acuerdo a sus siglas en inglés. ¿Ok? De tal forma que si yo quisiera setear un color completamente rojo con esta codificación, lo que yo tendría que hacer es setearle el valor 255 al primer parámetro. ¿Ok? Un dato importante es que solo podemos poner valores de 0 a 255, donde el 0
son colores oscuros y 255 son colores claros. Entonces el primer valor 255 corresponde al rojo y esto me va a dar una tonalidad roja. ¿Ok? Vemos que mi layer yellow ahora es de color rojo. Si yo quisiera una tonalidad completamente azul, pues pondría 0 a los demás y 255 al último parámetro. Y checamos nuevamente y es de color azul. Ok, una vez que ya hemos seteado este color, se la tenemos que asignar solo este parámetro a la propiedad TrueColor del Object Layer. Ok, tanto la propiedad Color y TrueColor no son únicas del objeto ACAD-Layer. Esta propiedad se le puede setear a objetos, entidades como son círculos, bloques, polígonos, etc. ¿Ok? Más adelante estaremos hablando de eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo podremos aplicar? Bien, yo quisiera tener una paleta, por ejemplo, de mis colores RGB. Entonces vamos a hacer un ciclo for, donde vamos a crear 25 capas para las tonalidades rojas. ¿Ok? Entonces, vamos a purgar nuestros layers. Y nuevamente tengo un layer que es el 0. Entonces voy a ejecutar este código. Y fíjense cómo ahora se han creado 25 capas con las diferentes tonalidades en rojo. Ahora vamos a adquirir las tonalidades verdes. Entonces cambio de lugar el parámetro. Tengo todas las verdes. Y ahora quiero todas las azules. Ok, entonces seteamos. Perdón. Hemos puesto mal el color. Perdón, el código del color. Ahora queremos que sea azul. Y vamos a ponerle B al final. Ahora sí, seteamos. Y fíjense cómo en cuestión de menos de un minuto he creado 75 layers con sus respectivos colores de acuerdo a una paleta RGB. Ok. Y bueno, si ustedes quisieran pues una tonalidad personalizada de cierto color, pues les voy a dejar algunos links. Ustedes pueden encontrar muchas páginas en donde seleccionar un color les devuelve su codificación RGB. Ok, pueden seleccionar la que les guste de internet. Vamos a poner por ejemplo este color naranja que nos dice es el 255-128. Entonces ponemos aquí 255, 128 y 0. Y esto lo que nos va a hacer es crear 25 layers. Vamos a crear solamente 5 para que ustedes observen. Solo 5 layers del tono naranja. ¿Ok? Aquí está, ese tono naranja. Entonces, como les digo, pueden buscar cualquier tonalidad RGB que les sea útil y configurarlo con su código con este método setRGB. Bueno, pues sin más, me despido esperando les haya gustado este tema y no se pierdan nuestros próximos videos porque también estaremos hablando de colores, pero ahora cómo relacionarlo con los layers y cómo asignárselo a los objetos, ya sea como les decía bloques, círculos, cómo saber si un objeto tiene el color de su layer o tiene un color específico sin importar qué layer tenga. Eso es lo que estaremos hablando en nuestro próximo video. Entonces nos vemos hasta la próxima amigos. Bye.